nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues es domingo, queridos amigos, y cada uno de nosotros sentimos en el día del Señor, que es lo que significa domingo, experimentamos una alegría muy especial. Ciertamente, bueno, pues ya vamos conviviendo cada vez más con esta pandemia, no bajemos la guardia, pero sin embargo, ciertamente ya tenemos más actividades presenciales y ya hay personas que están acudiendo a los templos. Y el domingo, entonces, siempre tiene esa dimensión. Aún a través de las redes sociales hay quienes no se conectan entre semana, pero el domingo se esfuerzan por ser fieles a la misa dominical. Día del Señor, encuentro con el Señor. Aunque yo quiero decirles que todos los días tendría que ser eso, un encuentro con el Señor. Pero bien, nos metemos al texto del Evangelio que hemos escuchado de San Marcos y aparece esta expresión que es muy hermosa: el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú entiendes por reino de Dios? Y aquí la pregunta sería: ¿el reino de Dios está afuera o está dentro de tu corazón? Yo me atrevería a decir que el reino de Dios tiene que estar en los dos lugares. Sí, el reino de Dios está fuera de nosotros, está en el cielo, sí, pero también el reino de Dios tiene que estar en la tierra, en las relaciones humanas, en las relaciones entre los países, el reino de Dios. Y también tiene que estar en tu familia y tiene que estar en tu corazón. De esta manera, cada uno de nosotros podríamos ir extendiendo esta expresión y esta alegría y este gozo por el reino de Dios, porque un día vamos a llegar al cielo, hacia allá vamos, ¿eh? El reino de Dios en su plenitud, a Él le llamamos cielo. Quisiéramos que también en el mundo el reinado de Dios se estableciera, pero para eso es necesario que el reino de Dios esté en el corazón de los hombres. Hay tantas personas que rechazan la verdad, la justicia, el amor, que, bueno, pues ahí estaríamos encontrándonos con esa expresión de la cultura de la muerte, de la ideología, de las ideologías, con ese relativismo agresivo que se hace presente de muchas maneras. Y encontramos también fuera de nosotros expresiones del reino de Dios, aún en no católicos, aún en no católicos. Sí, porque el reino de Dios se hace presente donde hay un hombre que, aunque no conozca a Jesús, busca el bien, busca la verdad, trabaja con la justicia, es honrado, ama a su padre, a su madre, ama a sus hijos. Pero el reino de Dios tiene que estar con mayor razón en aquellos que nos decimos cristianos. Porque el reino de Dios, el reinado de Dios, se manifiesta en plenitud en Jesucristo. En el corazón del Señor Jesús reina su Padre. Y reinando su Padre, pues reina todo aquello que el Padre ha creado. El Señor Jesús
sirve a la humanidad, porque nos ama, porque en cada persona encuentra el rostro amado de su Padre Dios. De esta forma, entonces, por eso nos perdona, por eso nos ayuda, por eso nos alienta, por eso nos reta para que cada vez seamos mejores. Y en Cristo, donde se realiza el reino de Dios, encontramos el modelo de lo que tiene que ser el reino de Dios también en nuestra vida. Qué hermoso saber que el reino de Dios se da y pone, porque es el Señor Jesús el que lo pone como en una pequeña semilla. Una semilla que, aunque el campesino no sepa cómo, va creciendo y se va desarrollando. Y en la vida de cada uno de nosotros en cuanto a cristianos, yo te preguntaría, cuestiónate, ¿cómo eras hace un año antes de la pandemia? ¿Cómo ha ido cambiando tu vida ahora que has tenido este gusto especial de seguir la misa diariamente, de dejar que la palabra de Dios crezca en tu corazón? Quizás percibes mayor fortaleza, mayor entereza, mayor paciencia, mayor capacidad de amar. El reino de Dios está en tu corazón. Y es de que el reino de Dios es vida, ¿eh? El reino de Dios no es algo estático, es vital. Va creciendo y cada uno de nosotros estamos seguros de que va creciendo y vamos caminando hacia Dios. ¿Sí? Conforme pasan los años en la vida del cristiano, vamos comprendiendo mejor la palabra de Dios. Tendríamos que irnos haciendo expertos en vivir esa palabra de Dios, testimoniar esa palabra y en compartirla con los demás. Y en ese ir caminando, efectivamente, en sentir la confianza en el Señor como Él cada vez más reina en nuestras vidas. Entonces también tiene que estar el júbilo, el deseo. Señor, ven y reina en mi corazón y acéptame en tu reino, Señor, en tu reino de amor, de justicia. Un día moriré y entraré a vivir en plenitud del reino de Dios. Pero mientras nos toca aquí en la tierra, ser expresión del reino de Dios y ayudar a que el mundo también sea expresión del reinado del amor de Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.